Son las 9 de la mañana, 11 minutos. A esta hora estamos hablando de la reforma a la salud. Y a esta hora saludamos al exministro Alejandro Gaviria. Gracias por estar con nosotros, exministro, hoy domingo a las 9:12 de la mañana. Gracias. No, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los oyentes y feliz domingo, por supuesto, para todos. Feliz domingo y feliz festivo. Exministro, ya vamos a hablar del tema de la reforma a la salud, pero mire, antes salgamos del lío del presidente de la República y de lo que va a pasar, de lo que va a pasar de acá en adelante, porque usted demuestra, de hecho, en un hilo muy juicioso y sobre todo muy preciso, que la acusación que le hizo el presidente Gustavo Petro sobre desviar recursos de infraestructura educativa al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio del FOMAC por 1.5 billones, usted asegura que es una absurda, una calumnia, que es absurdo, que no tiene ningún asidero, y cuenta a través de su cuenta de X, a través de un hilo, absolutamente todo. Cuando fue ministro de Educación en agosto, qué fue lo que en agosto en agosto del 2022 a febrero del 2023, cuenta absolutamente todo. ¿Qué va a pasar allí, exministro? ¿Usted qué recurso va a interponer contra el presidente de la República? Para explicarles un poco a los oyentes, el presidente esta semana, creo que fue el día miércoles, en uno de los cabildos abiertos que viene haciendo para promover su asamblea constituyente, hizo una afirmación, en mi caso, y dijo algo extraño que yo nunca había anticipado, y es que explicó una supuesta razón por la cual había yo salido del gobierno. Y dijo que yo no había ejecutado unos recursos, 1 billón de pesos largo para infraestructura educativa, y que esos recursos habían ido a un fondo que se llama el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio FOMAC, que era un fondo corrupto, y que yo no había hecho todo eso por estar defendiendo el negocio de la CPS, que fue lo que dijo en un minuto, en una especie de declaraciones conjuntas, porque el presidente esta semana, hay que decirlo así, estuvo haciendo señalamientos aquí y allá. Es parte de una estrategia que en mi opinión es política. Yo lo que hice fue explicar que eso no pudo haber pasado. Yo fui ministro de agosto del año 2022, empezando el gobierno a febrero del año 2023, 7 meses. En esa primera parte de agosto a diciembre, nada de eso pudo haber pasado porque cuando uno entra al gobierno, hereda el presupuesto del gobierno anterior y no puede haber ninguna desviación porque es un presupuesto que uno está ejecutando de otro gobierno. Y en los 2 primeros meses, enero y febrero del año 2023, donde yo ya tenía cierta autonomía o margen de maniobra, no se hizo ningún traslado. Yo hice toda la arqueología correspondiente, cogimos los documentos, miramos aquí y allá a ver a qué se estaba refiriendo. Incluso he hablado con gente en el ministerio y hasta hoy nadie sabe cuál era el propósito del presidente y de qué estaba hablando, la verdad, no sabemos. Pero bueno, lo que viene es, yo voy a presentar un derecho de petición al presidente ahora esta semana que comienza para que explique qué está pasando y si no hay una respuesta satisfactoria, tener acciones legales. Sí, exministro, y ahora vamos a hacer un pequeño cambio de tema y es con este documento que el Ministerio de Hacienda elevó al Congreso de la República sobre este presupuesto fiscal de la reforma a la salud. ¿Por qué si esta reforma a la salud al parecer estuvo bien planificada, todavía el Ministerio de Hacienda no sabe cuál será su costo? Sí, es un tema, en mi opinión, complicado, en mi opinión, preocupante, porque de un proyecto de ley de esta complejidad, la primera pregunta que hacen todos los congresistas, todos los expertos, la gente que está siguiendo este debate es, bueno, ¿cuánto cuesta? Y eso no solamente es una preocupación técnica, no solamente es de tecnócratas, es una preocupación también por los pacientes. Porque si uno tiene una reforma que no está financiada y quiere hacer unos centros de atención primaria en salud o contratar unos equipos territoriales o mejorar la infraestructura de los hospitales públicos y no tienen los recursos, esos recursos vendrán de la plata que se utiliza hoy para pagar por medicamentos y tratamientos, y quienes se van a ver perjudicados son los pacientes. Esta no es solamente una pregunta técnica, es una pregunta que tiene que ver con el funcionamiento del sistema de salud y con la necesidad de un debate muy difícil de tener certeza plena. ¿Qué es lo que ha pasado? En este trámite largo, que ya es de mucho más de un año, se ha reclamado con insistencia que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumpla su obligación legal. Hay una ley del año 2003 que se llama la Ley 819,
que dice los proyectos de iniciativa de gobierno tienen que tener o tienen que estar acompañados de un documento claro del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda presentó esta semana un documento, pero lo primero que quedó claro es que no es el documento definitivo, es un documento preliminar, no es el aval fiscal, no es el documento que requiere la ley, es un documento preliminar que permite algunas claridades, pero no todas. ¿Cuál es el problema de ese documento? En mi opinión, tiene dos problemas. El primero, que no tiene ninguna de la información pertinente en un anexo. Hay una tablita en Excel, podríamos decirles así a nuestros oyentes, y cuando uno busca cuál es la información que sustenta esos datos, no está. Entonces no hay, por ejemplo, ninguna idea de cuántos son los centros de atención primaria que se van a construir, cuánto valen, dónde se van a construir. Toda esa información no aparece. Y el segundo, que así todo, la reforma no está plenamente financiada. Hay un déficit del primer año de funcionamiento hipotético de más de 3 billones, un déficit del segundo año, entonces persisten las preocupaciones sobre su financiamiento. Ese ha sido el debate de esta semana sobre la reforma a la salud que está tambaleando en el Congreso. Exministro, y realmente a la fecha, ¿usted quién cree o quién ve que está apoyando la reforma que plantea el presidente Gustavo Petro? El presidente Gustavo Petro empezó el gobierno con una coalición amplia que incluyó los partidos tradicionales. Allí estaba el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U. Lo que ha ocurrido en esta última etapa de la reforma a la salud es que esos partidos tradicionales ya no la apoyan y el único apoyo que parece tener hoy en día viene del pacto histórico y en la Comisión Séptima de Senado de un senador del Partido Verde. Lo que tenemos sobre la mesa es una manifestación, lo que se llama una ponencia negativa, o sea, 8 senadores de la comisión que dijeron que no van a votar, que votan o van a votar por el archivo de la reforma. Uno más en esa dirección y unas dificultades muy grandes de aprobarse porque la verdad no ha convencido a los senadores. Yo sigo teniendo preocupaciones. Para los oyentes, no sé si quieren oír esta historia, pero yo salí del gobierno precisamente por desacuerdos con la reforma, después de 7, 8 reuniones donde planteamos un documento, hicimos las observaciones, manifestamos nuestras preocupaciones y no fueron tenidos en cuenta. Eso generó un problema de naturaleza, digámoslo claramente, política, que terminó con mi salida del gobierno. Las preguntas planteadas entonces, eso fue enero, febrero del año 2023. Hace un año, en mi opinión, todavía no tiene una respuesta clara. El sistema de salud de Colombia necesita cambiar muchas cosas, pero yo siempre he dicho que destruirlo sin una alternativa clara, sin un plan B, puede poner en riesgo la atención de salud para cientos de miles o millones de colombianos. Sobre todo me preocupan los enfermos crónicos. Sí, mire, exministro, justamente usted contaba de estas diferencias que tenía con el presidente, pero pues esto ya pasó de diferencias a acusaciones y que las hablábamos al principio de esta entrevista. ¿Por qué cree que ha sido tan fuerte el presidente con usted en los últimos días? Porque tal vez usted ha hecho o ha sido muy claro con respecto a las críticas que tiene al gobierno nacional, a la reforma a la salud y demás. No sé muy bien por qué esto ocurrió ahora precisamente, pero el día que el presidente hace esta declaración, creo que fue en la ciudad de Montería, estaba en la Universidad de Córdoba, fue el mismo día en que se estaba dando el debate en el país sobre lo que acabamos de hablar, sobre el documento del Ministerio de Hacienda sobre la reforma a la salud. Yo en la mañana, ese mismo día, había presentado en redes sociales y en algunos medios de comunicación un pequeño escrito, casi que una columna de prensa donde expresaba mis preocupaciones sobre ese documento. Y se presentó esa coincidencia. Yo tuve una buena relación personal siempre con el presidente cuando trabajamos juntos en el gobierno. Cuando yo salgo, meses después, yo escribí un libro que se llama La Destrucción Controlada, que describí como el libro de la historia de un fracaso, de una idea que quería funcionar, de juntar personas que piensan diferente, apuntando hacia un mismo propósito. Yo siempre he creído que en la vida, no solamente en la vida política, sino en la vida general, los acuerdos parciales siempre van a ser parciales, nunca vamos a estar de acuerdo en todo. Entre personas que piensan diferentes son buenas, llevan a tomar mejores decisiones. Eso no salió bien. Y lo que yo estoy viendo, con esto respondo tal vez la pregunta, es una radicalización del presidente, es cierta intemperancia, intolerancia con quienes piensan distinto,
Ese día habló mal de la Federación de Cafeteros, no sé por qué. Ese día habló mal de ciertas formas musicales. Ese día creo que hizo también señalamientos para otros funcionarios y cosas como eso. No sé, esta semana fue una semana un poco extraña porque fue la transición a esa asamblea constituyente y vimos a un presidente casi en modo de campaña política. ¿Y hace cuánto usted no habla con el presidente, si le puedo preguntar? Sí, hace exactamente un año. Yo la última conversación que tuve con el presidente fue 2 días después de mi retiro del gobierno, en los primeros días del mes de marzo del año pasado. Esa fue una conversación tranquila, incluso muy académica. Hablamos de... Sí, fue una conversación tranquila, muy académica, hablamos de temas económicos incluso. Él me ofreció en su momento, Aló, ¿me oyen? Sí. Aló. Sí, lo escuchamos. ¿Él le ofreció en su momento qué? Sí, me ofreció ser embajador en el Reino Unido, imagínese. Y yo el día siguiente, que también es un poco paradójico que haya hecho ese ofrecimiento cuando ahora está diciendo que me sacó por una mezcla entre ineptitud y corrupción, cosa que no tiene mucho sentido y que no guarda ninguna coherencia. Pero ese día hablamos tranquilamente. Yo le dije que me lo dejara pensar. Yo sabía desde ese instante que yo no quería ser embajador. El día siguiente le escribí un mensaje por una red social y él me dijo: vale, Alejandro, suerte. Esa fue la última comunicación que hemos tenido. Sí, exministro, y devolviéndonos un poco al tema de las EPS, ¿usted por qué cree que el ministro de Salud, Jaramillo, insiste en que la unidad de pago por capitación es suficiente si el mismo Cadena, el presidente de la nueva EPS, dice que ese rubro no les alcanza a las EPS? ¿Habrá o no presupuesto para estas entidades prestadoras de salud? La unidad de pago por capitación es lo que reconoce el Estado colombiano por cada afiliado. Hemos vivido un debate sobre todo este año, ha sido muy intenso este año, sobre si esa plata alcanza, sobre ese 1.400.000 pesos largo es suficiente o no para prestar todas las atenciones de salud. Pero pasó algo, como tú bien lo mencionas, hace semana y media, y es que Aldo Cadena, que dirige una EPS hoy en control del gobierno, revisó todas las cifras de sus estados de resultados y dijo: no nos está alcanzando la plata. Y eso contradice de manera evidente lo que ha venido diciendo el ministro, no solamente este año, sino del año anterior. ¿Dónde se va a dirimir esta cuestión? A una audiencia pública el 5 de abril, la semana después de Semana Santa, convocada por la Corte Constitucional, donde se va a presentar toda la evidencia. Y allí habrá actuarios y personas que van a demostrar cómo, dada el crecimiento de la demanda por atenciones de salud que ha ocurrido después de la pandemia, los mayores costos de los medicamentos y las mayores expectativas de la población que también están ahí, ese valor parece no estar alcanzando y las dificultades financieras del sistema de salud se derivan de allí. Y esas dificultades financieras, vuelvo y repito, no son solamente un asunto de especialistas, están afectando, por ejemplo, la entrega de medicamentos y la atención en salud. Exministro Alejandro Gaviria, gracias por haber estado con nosotros estos instantes en W Fin de Semana, hoy domingo. Que tenga un feliz festivo. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Feliz Semana Santa para todos. Un abrazo fuerte.